ejecutivos en desarrollo humano, pues les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar, que es el ABC de la NOM 35. Agradezco también el apoyo tecnológico que nos da Mr. Global con esta plataforma de Zoom y toda la tecnología que ustedes ven hoy. Antes de presentar a nuestra expositora, que ustedes ya muy bien la conocen, les doy algunos datos de la Secretaría del Trabajo que en algún momento difundió y que tienen que ver con algunos datos que tienen que ver con la NOM 35. Según la Secretaría del Trabajo, México es el 8º país con el índice de rotación laboral más alto, que es un 17%. 7 de cada 10 empleados se va de la empresa entre los 3 y los 36 meses de servicio. Un trabajador falta a sus labores hasta 25 días al año por depresión, 20 por ansiedad y 14 días si sufre estrés postraumático. 37 millones padecen trastornos del sueño. Líder en la lista de países con mayor obesidad en el mundo, etcétera, etcétera. Hay otros datos muy duros, ¿no? Hoy vamos a oír a la maestra Janine Ricalde, con una experiencia de más de 35 años en esta área de administración del recurso humano y ahora fundadora de su propia despacho, GDH, ¿verdad? Y que yo espero que aprovechemos su experiencia cuando, después de exponer el tema que hoy nos viene preparado, abramos la sesión a preguntas y respuestas. Janine, te cedo la palabra. Adelante. Un honor tenerte hoy aquí. Ahora sí, buenas tardes a todos. Mil disculpas, apagué mi micrófono sin querer. Creo que los nervios de ver tanta gente junta, pero me llena de alegría, me llena de emoción de poder hablar un tema que a mí me apasiona, que son los recursos humanos. ¿Y por qué me apasiona? Porque voy a hablar de una norma que nos las pusieron en el área de seguridad e higiene, pero como vamos a ver al principio, es una norma que más se enfoca a desarrollo organizacional, a trabajar por nuestro entorno laboral y que, pues, como dije en una imagen que publiqué en LinkedIn, la norma realmente es el cómo la autoridad nos pide cumplir con esos lineamientos básicos de desarrollo organizacional, pero que en realidad lo que la norma busca en el fondo es trabajar por el bienestar de ambas partes, empresa y empleado. Entonces voy a pedirle a Vero y a Ana Vero si me hacen el favor de poner la presentación para empezar. Las preguntas vayan anotándolas y por favor ponerlas en el chat para lo último poderlas discutir y así no atrasarnos más. Pues bien, nos arrancamos con el ABC de la norma. Créame que a mí me gustaría abarcar mucho más esto porque con una hora pues no es suficiente, lo vamos a ver. Traigo el qué, los aspectos más relevantes y pues el cómo, espero resolvérselos con las preguntas al final y si no, pues ver cómo puedo yo apoyarlos en un futuro próximo, porque pues ya la norma está a punto ya de entrar en vigor a partir del día 23 de octubre, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación. Vero, si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué vamos a ver la tarde de hoy? Pues vamos a ver ahora sí los factores de la norma y su relación con el clima organizacional. Vamos a ver cómo están entrelazados, cuál es el objetivo de la norma, quiénes participan o quiénes son los actores principales en esta
formación, armado e implementación y desarrollo de la norma, cuáles son nuestras obligaciones como patrón, cuáles son las obligaciones de los trabajadores y por último, cómo armar nuestra carpeta de evidencias que nos ayuden en el cumplimiento de esta normatividad. También dentro de estos factores, pues vamos a considerar la nueva realidad laboral que estamos viviendo, porque quiero hacer hincapié de que cuando esta norma se hizo, cuando entró en vigor, cuando se publicó, pues no teníamos las variables que tenemos el día de hoy, como es la pandemia, que esto ha hecho o ha modificado el entorno laboral en el que ahora nos encontramos y que esto pues va a hacer que varíe también o tengamos que adaptar la aplicación de la norma a esta nueva realidad laboral. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos con la siguiente. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nos pide la norma? La norma, para empezar, y vamos a ver, se divide en dos partes. Cuando la norma entró en vigor el 23 de octubre del 2019, porque acuérdense que se publicó el 23 de octubre del 2018, nos decía que la primera parte entraba en vigor en el año 2019 y lo que busca en esa primera parte, yo ahorita lo vamos a ver, es construir un ambiente laboral. ¿De qué se trata? Que nosotros, empresa y trabajadores, diseñemos un esquema donde incluyamos los factores psicosociales, los aspectos que generen o promuevan un entorno laboral favorable y que diga no a la violencia laboral y a la discriminación. Esto, obvio, tenemos que partir de un ideal de qué queremos como organización y compararlo con lo real, con lo que estamos viviendo como organización, para pues ver cuál es esa brecha o la distancia que tenemos entre ambos y de allá construir el camino. ¿A través de qué vamos a descubrir ese ideal versus real? Pues cuando lleguemos ya a la etapa de diagnóstico, que son de acuerdo a nuestro número de trabajadores, ya veremos más adelante, puede ser la guía 2 o la guía 3 que nos da la norma, ¿ok? Pero ya en su momento lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿con qué va a estar trabajando la norma? Si pasamos a la siguiente, porfa. Aquí les hice un pequeño comparativo de qué factores, en qué factores nos pide la norma trabajar y cuáles son esas dimensiones que el clima organizacional nos establece para que veamos pues la relación que hay. Si yo hablo de claridad estratégica, la claridad estratégica tiene que ver con objetivos, tiene que ver con esa comunicación de objetivos, con el diseño de la organización para alcanzar esos objetivos a través de una planeación de trabajo, a través de la comunicación, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un estilo de liderazgo que lleve la organización y pues la norma en qué me pide estudiar el liderazgo positivo, ¿ok? También estamos hablando que cuando hablo como liderazgo de la organización, esto tiene que permear y tiene que incluir a quienes, pues pasando desde la alta gerencia o alta dirección hasta nuestros directores, gerentes, supervisores y coordinadores, pues ese estilo de liderazgo que promueve un entorno laborable, o sea, la norma revisa también el estilo de liderazgo y el estilo de relaciones que llevamos entre nosotros. El clima organizacional fomenta mucho el trabajo en equipo, la comunicación, y aquí viene la parte de desarrollo de entorno favorable, de no violencia, de no discriminación. Creo que estamos en una etapa en la que pues México está cambiando en muchos aspectos, pues mucho su conformación desde la parte individual, familiar y grupal, con muchas situaciones de índole político, económico, social, hablando por conformación de familias, hablando de credos. Y yo creo que las organizaciones tenemos que empezarnos a preparar también aquí en este aspecto de cómo empezar a, pues ahora sí, cómo vamos a vivir estas situaciones que pues en nuestras organizaciones se pueden ir presentando de una manera potencial para que la dignidad, el respeto de las personas que trabajen allá no se vea violentada y sí, al contrario, fomente y desarrolle un entorno favorable.
Estamos hablando que el clima habla mucho de la pertenencia y compromiso. La norma 35 ya para las empresas de 50 trabajadores o más, ya pues se está enfocando en ese aspecto, porque vemos que toca 3 puntos relevantes como son el apoyo social, la evaluación del desempeño, el reconocimiento, que esto pues muchas empresas tal vez no manejaban, pero que ya es hora de empezar a ver cómo vamos a evaluar, cómo vamos a reconocer ese desempeño de nuestros trabajadores y empezar a ver las acciones de apoyo de tipo social, que a lo mejor ya las estamos dando, que no las identificábamos como tal, pero que ya es importante hacerlas de notar y empezarlas a establecer dentro de este esquema de comunicación y conocimiento de los trabajadores. ¿Cómo qué acciones de apoyo social podemos hablar? Pues aquí entran los planes de previsión social, las actividades que antes hacíamos en nuestra organización de integración, de apoyo a nuestros trabajadores, como podían ser permisos por funeral, permisos por emergencias, eventos deportivos que también ahorita con la nueva normalidad pues ya están cambiando algunos de ellos, ¿no? Porque pues estamos viendo que con las prácticas que tenemos que hacer del teletrabajo o home office, pues muchas empresas ahora sí se han visto en la necesidad de apoyar a sus empleados a través de facilitarles medios para que puedan desarrollar ese home office, para poder trabajar, más que ahorita en la casa, pues nos reunimos papás con hijos, unos trabajando, otros tomando clases, y pues que hay que organizar el tiempo laboral con el tiempo familiar. Aquí entra la parte de apoyo social, también la parte de balance trabajo-familia que la norma ve. Y pues lo último que ve el clima organizacional, estamos hablando de condiciones de trabajo, que esto lo vincula también muy bien la norma 35, porque vamos a ver la parte que repasa las cargas y control del trabajo, que van pues unidas también al balance trabajo y familia. Como ven, pues de seguridad e higiene, lo que tiene es el lugar donde está ubicada la norma, dentro de, pues ahora sí, las normas NONS de la Secretaría del Trabajo, que inclusive esto ya pues no es nuevo. Si yo hablo de factores psicosociales, pues ya el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene ya nos los mencionaba desde su actualización en el 2014, o sea, ya teníamos la obligación, nada más que no nos habían dicho cómo hacerle. La norma 35 pues ya viene a ser ese sello de cómo debemos trabajar las organizaciones y cuál va a ser el formato que debemos seguir para cumplir. Eso es la norma 35. La siguiente, porfa. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Y vamos a leerla lentamente para aclararlo, acotarla y no nos desviemos por situaciones que no son el objetivo de la norma, porque ya he escuchado muchos comentarios al respecto que no lo son. La norma lo que nos pide es establecer los elementos, o sea, tenemos que trabajar en equipo con nuestra gente, porque ellos son los elementos, y ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué? Para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional en los centros de trabajo. No lo pongo acá, pero quiero hacer una aclaración para dejarlo claro. No es lo mismo un factor que el factor me origina o me causa el riesgo. Para que ustedes tengan un ejemplo de qué se trata, por ejemplo, ¿por qué voy a analizar o a revisar jornadas de trabajo? Que la norma lo tiene como un posible factor de riesgo psicosocial, porque dependiendo de las horas que labore nuestro personal o de la forma en que rote los turnos, esto puede alterar su equilibrio personal, emocional, su relación familiar y de allá traer situaciones de estrés que puedan afectar pues desde su sistema de salud hasta su vigilia del sueño, su relación o convivencia con los demás, es decir, lo saque de ese
balance que todos como seres humanos buscamos y empieza a afectar por la situación de estrés. Por eso el factor, o sea, los factores que considera la norma son que tenemos que trabajar y revisar son todos aquellos que pudiesen generar situaciones que alteren la salud de nuestros trabajadores. Si yo me voy a otro ejemplo, el liderazgo, si dentro de nuestra organización la relación entre supervisores y jefes no trabajamos, trabajadores y supervisores no trabajamos en la forma de cómo nos vamos a comunicar, cómo van a bajar las instrucciones, cómo vamos a retroalimentar a nuestra gente. Y esto se va generando en un clima pues tenso. ¿Qué puede originar? Pues una mala relación entre los mismos trabajadores, entre el jefe y el personal, que genera otro tipo de situaciones, como ya sabemos. Por ejemplo, el ausentismo es una consecuencia muchas veces de ese clima organizacional que vivimos y que la gente pues busca, ¿no? O sea, a un mayor sentido de compromiso y de pertenencia en la organización, pues ¿cuál es la respuesta clara y lógica que buscan las personas? Ir a mi empresa porque me siento a gusto, ser productiva, ser innovadora, dar lo mejor de mí. Mientras menos a gusto me siento, la reacción es contraria. Entonces, todos estos factores que son los que vimos en una parte y que la norma me los va a nombrar más adelante, son los que tendremos que trabajar con nuestros equipos de trabajo para ir estableciendo las líneas pues que promuevan ese entorno laboral. La siguiente, Vero, si eres tan amable, porfa. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que participan? Para empezar, quiero hacer una aclaración y lo pongo al principio. Aquí voy a hablar no de empresa, voy a hablar de centro de trabajo, porque aunque no puse la definición, o sea, hay muchas cosas que tengo que obviar. En el centro de trabajo es donde se va a dar la norma 35. O sea, yo puedo tener una razón social, ser la empresa ABC SADCB. Pero si yo en la empresa ABC SADCB tengo 5 centros de trabajo, tendré que trabajar con cada centro de trabajo para ir estableciendo la norma. ¿Esto qué va a ser? Pues tengo que conocer la realidad de cada centro de trabajo e irla trabajando de acuerdo a su conformación. O sea, no puedo yo utilizar el mismo patrón. Puedo establecer mi misma filosofía y cultura organizacional. De eso no cabe duda. ¿Ah? O sea, si yo reviso a lo mejor mi reglamento interno, mi código de ética, pues la filosofía y los valores organizacionales serán lo mismo para los centros de trabajo. Pero la forma en que se vive en cada centro de trabajo, yo les apuesto que es diferente. Por lo tanto, hay que trabajarlo y construirlo en cada centro de trabajo. Y aquí pondremos tener centros de trabajo de hasta 15 trabajadores, de más de 15 y hasta 50 trabajadores que les aplicará la guía 2 y de más de 50 que les aplica la guía 3. Entonces, el primer elemento o el primer participante es identificar cuántos centros de trabajo tengo y cuántos empleados o trabajadores tengo por centros de trabajo, porque va a ser la metodología que voy a seguir. En segundo lugar, por parte de la empresa, pues tiene que participar ¿quiénes? La dirección, porque es la que tiene que dar la guía, el liderazgo, el empuje, ¿ok? Tenemos que coordinarnos con ellos porque es un trabajo integrador. De nada sirve que recursos humanos trabaje por un lado y que la dirección no esté involucrada, porque esto no le va a dar peso a las acciones que recursos humanos tome. Sin embargo, también vamos a ver, y yo aquí lo sugiero, en recursos humanos, pues no es solo de ellos la labor, esto es una labor de toda la organización y pues lo que yo sugiero es que recursos humanos
junto con la dirección y el área de salud ocupacional, si la tenemos en la organización, conformen un comité junto con los diferentes integrantes de los departamentos de la empresa para empezar a establecer la logística, la metodología de la forma en que se va a operar la norma 35 en cada centro de trabajo. O sea, involucra a todos. Y pues no podía dejar mal, o sea, dejar de ser menos importante, al contrario, cobra mucha importancia y lo vamos a ver, pues las comisiones mixtas, y aquí hablo de los integrantes tanto o representantes, mejor dicho, por parte de la empresa y por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque también la comisión mixta pues tiene un papel muy importante en el sentido de conocer, ayudar a identificar y después promover todas esas acciones que promuevan un entorno laboral favorable. Entonces no los podemos dejar fuera. Por parte de los trabajadores, pues tendremos que involucrar sindicatos, si lo tenemos, a representantes de los trabajadores, a la parte de comisión mixta por parte de los trabajadores y pues a todo el personal de la empresa en los centros de trabajo que competan. Los líderes de la organización, aquí lo comento, yo creo que tienen que ser parte de ese comité o la mayoría, porque pues lo que se trata de aquí es de ir bajando las diferentes visiones que se tienen. Yo creo que si nosotros lo sabemos, una es la visión que tiene el director, el gerente de área, y muy seguro muchos serán otras visiones y a veces diferentes las que tienen los empleados en cada departamento. Y aquí lo que se trata es de ir creando una y pues las áreas en las que nos vamos a apoyar, pues o que más bien nos van a servir de apoyo, pues está por un lado la comisión mixta, que ahorita vamos a ir viendo más adelante las funciones que se tienen desde un principio, la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, que es la que me va a ayudar para qué, pues a ir estableciendo todas esas líneas de difusión, sensibilización y capacitación, o en otras palabras, las acciones que vayamos llevando para mejorar ese entorno laboral, y el médico de planta que me va a ayudar mucho en la parte clínica y médica de esos factores psicosociales y que vamos a ver más adelante. Todos ellos yo sugiero que sean parte de un comité. Yo creo que se pueden permear mejor las ideas, podemos trabajar mejor y podemos en esta forma empezar a unir a la organización. Y en estos tiempos de pandemia, pues aprovechemos esta oportunidad para pues ir creando lazos que nos unan y que nos ayuden a enfrentar y salir avante en estos retos que la nueva realidad nos impone. Esa es mi sugerencia, esa es mi recomendación. La siguiente, porfa. Ok. Y las obligaciones de los trabajadores, voy a empezar por allá porque son las menos. Los trabajadores tienen 4 obligaciones. La primera, pues es observar las medidas de prevención que se establezcan ya una vez establecido el plan, una vez hecho el diagnóstico, responder pues todos los cuestionarios que pues ahora sí les pongamos en sus manos, ya sea desde la guía 1, la guía 2 o la guía 3, pues ya de acuerdo a las medidas de control y a las prácticas o a las buenas prácticas que establezcamos, pues abstenerse de realizar prácticas que vayan en contra de ese entorno organizacional favorable y de violencia laboral. Y pues también informar o denunciar sobre las prácticas opuestas a ese entorno favorable, denunciar los actos de violencia laboral, utilizando los mecanismos que la norma nos pide y que vamos a ver más adelante. Estas son las 4 obligaciones de los trabajadores, pero pues vamos ahora a entrar a cuáles son nuestras obligaciones en la norma 35. Si pasamos a la siguiente, please. Bien, en este cuadro, los primeros 3 cuadros de arriba, les divido los centros de trabajo hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y de más de 50, con los numerales que les afecta a cada una en ambos años, 2019-2020 y 2020-2021. Nada más
que esos numerales, la ley me pide que para el año 2019 tengo la obligación de construirlos, que ahorita los vamos a ver, el 5.1, el 5.4, el 5.5, el 5.7, el 8.1 y el 8.2. Y para el 2020, que es lo que ya empieza en juego a partir de ahorita, o sea, cuando llegue el 23 de octubre, para la Secretaría ya debemos tener listo el primer grupo de números del 5.1 al 8.2. Esos numerales ya deben de estar listos y ya debemos de haber empezado a trabajar en los numerales del 5.2 al 8.5, que es lo que entra en vigor a partir de este octubre. ¿Ok? Disculpa la interrupción. Tienes sí. Aquí dos preguntas. Te las leo si gustas. Son muy largas, Vero, porque yo hubiese preferido... No son muy largas. Ok. Ok, ¿va a haber prórroga en la vigencia? Hasta ahorita no hay ninguna declaración por parte de la autoridad al respecto. Todo sigue como se planeó, como entró en vigor. O sea que debemos estar trabajando en ello. Inclusive ayer tuve una plática, bueno, con la delegada federal del trabajo aquí en Yucatán, la licenciada Marta Catalina Sosa, y le pregunté al respecto, o sea, cuáles eran los parámetros, porque ahorita conforme vayamos entrando, vamos a ver que pues hay aspectos que se van a modificar precisamente por la nueva realidad, y me dijo ella que no tenía conocimiento de ningún cambio, todo seguía igual y lo que se esperaba es que las empresas ya estuvieran trabajando en este marco normativo que pide la autoridad y pues también adaptándolo a la nueva realidad que nos toca vivir de acuerdo a los cambios que hayamos tenido que hacer, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. Pero no hay prórroga anunciada. ¿Ok? Gracias, eso es todo. Gracias. Bien, pues pasamos a la siguiente para empezar a entrar ya más en materia. Ok. El primer punto es definir y establecer nuestra política. ¿Ok? ¿Qué me pide la autoridad? Establecer por escrito, primera condición. Segunda, implantar, mantener y difundir en los centros de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Esa política que debe contemplar me pide 3 condiciones. La primera, la prevención de los factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? O sea, son esos factores que la norma me pide que yo empiece a platicar y a revisar con mis trabajadores, que ya vimos, pero vamos a volver a revisar. La segunda, que haga referencia a la prevención de la violencia laboral y de acuerdo a la norma, la violencia laboral van a ser aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos contra el trabajador que puedan dañar su integridad o salud. Y por último, la promoción de un entorno organizacional favorable. O sea, todas esas acciones que vamos a tener que desarrollar en el marco de esos 6 o 7 factores que vamos a ver y que pues allá es donde va a estar la chamba hermosa que a mí me gusta. Es mucha chamba, pero cuando se trata de diseñar nuevos caminos, a mí me apasiona. Pero bien, para poder cumplir correctamente con este punto 5.1, no solo basta dictar o definir la norma. Número 1, esa norma la tenemos que hacer del conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene también tiene que ser capacitada en la identificación de esos factores de riesgo psicosocial que impactan a nuestra organización. Entonces, pues aquí viene el primer punto. Si no tenemos nuestras comisiones activas o no las habíamos conformado, tenemos que empezar por conformar nuestras comisiones mixtas, que son la norma 19. La otra situación es que la autoridad
me pide que pues toda esta definición de la norma contemple los factores psicosociales establecidos en el diagnóstico de seguridad e higiene y que la norma también quede inscrita en el programa preventivo de seguridad e higiene. La norma 30 de la Secretaría del Trabajo es la que me habla sobre cómo desarrollar el diagnóstico y el programa. Es decir, que si yo no tengo mi diagnóstico y mi programa preventivo de seguridad e higiene, también tendré que darme a la tarea de desarrollarlo. Y por último tenemos la norma 025, que esta norma es, aunque no es de la Secretaría del Trabajo, sí es de la Secretaría de Economía, ¿ok? Es la que habla precisamente sobre discriminación, sobre las recomendaciones en cuestión de violencia, de la no violencia laboral, de las normas o del tratamiento para pues, ser una empresa inclusiva y evitar la discriminación. O sea que tendremos que trabajar y revisar esa norma a esa luz. Son las 3 normas que nos deben servir. Uno, para establecer nuestras políticas de discriminación, de no violencia laboral, y para pues dejar ahora sí bien remarcada nuestra política, tanto en la norma 19, que repito es comisiones mixtas de seguridad e higiene, y norma 30, que pues son los programas preventivos y el diagnóstico de seguridad. Y aquí pues también ya por último les pongo de acuerdo a la norma la definición de centro de trabajo, que va a ser el lugar, edificio, local, instalación, área donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte o almacenamiento donde existan personas. Por ejemplo, hoy me comentaban de una empresa que pues sus actividades comerciales las realiza en embarcaciones. Una embarcación, por el tiempo que pasan los trabajadores allá, se vuelve también un centro de trabajo. Si yo soy una fábrica y aprovechando aquí a Caqui, que lo tenemos como socio de la asociación, pues Caqui, su corporativo será un centro de trabajo, sus granjas, cada granja que tenga será otro centro de trabajo, ¿ok? Nada más para que nos vaya quedando claro. ¿Quedamos? Pasamos a la siguiente, porfa. Y aquí, pues les dejo un ejemplo, mejor dicho, 2 ejemplos de lo que sería una política. La primera es la que nos da como ejemplo la norma, que nos dice que la podemos utilizar. Efectivamente, nos da un ejemplo en el machote, pero aquí si queremos hacer un trabajo pues realmente efectivo, pues no se trata solo de copiar y pegar, sino también de identificar nuestra realidad laboral. La primera, que es el ejemplo, dice este centro de trabajo, o sea, la razón social, en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, se asumen los compromisos siguientes. Y aquí, por cada factor, tendremos que establecer a qué se compromete la organización. Otra, o sea, para que vean que puede ser variante, yo aquí tomé la que pues usábamos en mi empresa, en la cual trabajé hasta junio del año pasado, que decía Desarrollo Industrial FITEC comprometida con la salvaguarda de nuestros empleados y nuestro medio ambiente. Por lo tanto, se compromete a llevar a cabo su actividad de manera o responsablemente de una manera diseñada para proteger la salud y la seguridad de sus empleados, clientes, consumidores, comunidades y el medio ambiente, y asimismo en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, que son los 3 condicionamientos que nos pide la política, asumen los compromisos siguientes. Y aquí venía ya toda la relación. Nuestros compromisos, ¿qué deben de sustentar? Si pasamos a la siguiente Filmina, por favor.
Nuestros compromisos deben estar enfocados hacia el desarrollo de un liderazgo positivo, hacia cargas de trabajo balanceadas o hacia turnos que permitan un descanso, una reposición, donde pues el balance del trabajo del empleado no se vea tan afectado. Cuando hablo también del control de trabajo, es el dominio que la persona puede tener sobre su trabajo. Sabemos que en áreas operativas, mientras más operativa sea la función, esto se vuelve a veces un poco más difícil, pero entre lo que permita promover ese control del trabajo, enfocada también al aporte de apoyo social, de equilibrio de trabajo y familia, reconocimiento en el trabajo, prevención de la violencia y comunicación de los trabajadores. Estos 3, 5, 8 son los factores con los que va a estar trabajando la norma. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Y ahora bien, el segundo punto que tenemos de obligación de ya tener listo es la adopción de medidas preventivas. Y muchos me van a preguntar, bueno, si no he hecho mi diagnóstico, ¿qué medidas preventivas voy a hacer? ¿Ok? Bueno, antes de entrar a la definición y qué me piden, acuérdense que yo al principio les dije, esto se trata de construir un ideal y de acuerdo a la brecha que encontremos en ese ideal, ir trabajando para cerrar esa brecha. Entonces aquí las medidas que tenemos que adoptar de acuerdo a nuestros valores y cultura organizacional, tomando los 8 factores, revisándolos, establecer de acuerdo a nuestra forma de trabajar las medidas que apoyen la prevención y el control de factores de riesgo psicosocial, que promuevan un entorno favorable y que evite las prácticas opuestas a ese entorno y a la violencia laboral establecidas en dónde, en el capítulo 8. Como ven, esto hace también a veces un poco complicado la norma. ¿Por qué? Porque me lleva a un punto, si nosotros revisamos, estamos revisando el 5.4 y el 5.4 de entrada ya me mandó al capítulo 8. ¿Ok? Y lo que vamos a ver, que además para este año del capítulo 8 solo nos afectan 2, que es el 8.1 y el 8.2. ¿Ok? Son los que vamos a revisar ahorita y cuando entremos a la segunda parte, que es la que entra en vigor este 23 de octubre, veremos las demás. ¿Ok? Entonces, si pasamos a la siguiente, porfa. El 8.1, ¿qué me dice? Que para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, tengo que establecer acciones que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. ¿Ok? O sea, tenemos que desde un principio empezar a trabajar la difusión. ¿Ok? Segundo, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Aquí no basta un buzón de sugerencias, ¿ok? Podemos seguir usando el buzón de sugerencias. Nadie nos dice que no. Pero aparte, tendremos que construir un mecanismo que asegure esa confidencialidad y que la gente le quede claro cuál es el mecanismo para que ella se sienta confiada a acudir a denunciar un acto, ya sea de discriminación, de acoso, de hostigamiento o de violencia laboral. Entonces, pues aquí he visto varios ejemplos, varias prácticas que se pueden trabajar y si ustedes quieren las comentamos al final, pero sí repito, no basta solo con un buzón de sugerencias. Y por último, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia, la capacitación
adecuada, o sea, ya nuestros programas y planes de capacitación ya tienen que estar más enfocadas al desarrollo del puesto, al desarrollo de la persona, justificarlas, y yo aquí le veo un gran beneficio. ¿Por qué? Porque pues para muchas empresas que dicen que a veces la capacitación es un gasto porque no está debidamente ligada a la estrategia de la organización, pues ahora sí, nosotros recursos humanos vamos a ayudar a que esos recursos pues sean un costo porque van a estar enfocados a la mejora de la organización. ¿Ok? Que también estas acciones estén relacionadas de una forma precisa con la definición de responsabilidades. O sea que a lo mejor para aquellas empresas que no acostumbrábamos a revisar nuestros descriptivos de puestos y actualizarlos, esto pues ya lo vamos a tener que comenzar a hacer una práctica común. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos a profundidad, también nos pide la norma que los factores de riesgo detectados en los puestos tienen que quedar establecidos e identificados en los descriptivos de puestos. Y de acuerdo a mi experiencia, pues un puesto no es estático, sus procesos, sus funciones, sus responsabilidades van cambiando con el tiempo y cada vez que surge un cambio, pues hay que irlo actualizando. Y también pues en el descriptivo tienen que ya ir establecidas la distribución de las cargas de trabajo con las jornadas regulares, y para las empresas de más de 50 trabajadores ya tenemos que empezar a establecer cómo vamos a evaluar y cómo vamos a reconocer ese desempeño de nuestros trabajadores. Para empresas hasta 50 empleados, no hay esa obligación. Si ya estamos trabajando en medidas de cómo evaluar y reconocer el desempeño, qué padre, pero para empresas de más de 50, si no lo estamos haciendo, ya es hora de empezarlo a hacer. La siguiente, por favor. Y me voy a empezar un poco más rápido porque ya nos vamos a ir comiendo el tiempo. Por lo tanto, el contenido de nuestras acciones, repito, y esto para que se nos vaya quedando, van a estar enfocadas a esto: liderazgo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, apoyo social, equilibrio, reconocimiento, prevención de la violencia laboral y comunicación. ¿Ok? La siguiente, Vero, porfa. Y aquí nada más voy a repasar porque son los factores en los que vamos a trabajar, qué incluye cada uno. Para mí es la parte más importante. Dentro del liderazgo, pues vamos a tener que revisar las acciones de cómo manejamos los conflictos en la organización, cómo distribuimos el tiempo de trabajo y las prioridades, los lineamientos para prohibir discriminación y fomentar una equidad y respeto, mecanismos para fomentar una comunicación entre supervisores, gerentes y trabajadores en sí, establecer y difundir las instrucciones claras que faciliten el desarrollo de los trabajadores, o sea, que sepan cuáles son las políticas de desarrollo dentro de la organización, la capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores respecto a la norma, ¿ok? ¿Y por qué digo respecto a la norma? Porque me pide sobre los factores de riesgos psicosociales y la promoción de un entorno organizacional favorable. Estos son los puntos de nuestras acciones que van a estar en materia de liderazgo. El siguiente, por favor. Respecto a las cargas de trabajo, tendremos que revisar la distribución de las cargas que sean equitativas de acuerdo al alcance de la actividad y la capacitación, es decir, el conocimiento que hay sobre esa función y la capacitación que la persona requiere por si hay alguna falla en la realización de su trabajo. También vamos a revisar la parte de cómo planificamos ese proceso productivo para que los periodos o pausas necesarios de descanso se den, sobre todo para aquellas áreas que están expuestas ya sea a temperaturas extremas o áreas donde haya mucho ruido, donde tenemos que trabajar de una manera más enfocada para cuidar, por ejemplo, la audición.
la rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar trabajos acelerados, y también tendremos que desarrollar, que esto ya será parte de nuestro programa de inducción y capacitación, los instructivos o procedimientos que definan esas tareas y responsabilidades. La siguiente, por favor. Referente al apoyo social, perdón, respecto al control del trabajo, pues las actividades, establecer actividades que involucren más a los trabajadores en la toma de decisiones con respecto a cómo organizar su trabajo, en proponer las sugerencias para una mejora continua, las acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo, si es necesario impulsar y desarrollar nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo, y las reuniones que nos pide la norma, que al menos sean semestrales para abordar las áreas de oportunidad de mejoras entre empresa y trabajadores. La siguiente, por favor. Referente al apoyo social, como les decía, pues es lo que busca aquí la norma, es que se vayan mejorando las relaciones entre trabajadores, supervisores y gerentes. Por lo tanto, nuestras acciones pues van a estar enfocadas ¿a qué? A promover la ayuda mutua, el intercambio de conocimientos, la experiencia entre trabajadores, también que pues ayudemos en el fomento de actividades culturales y deportivas, y proporcionemos equipos y útiles indispensables. Esto muchas empresas ya lo hacían, decía, ahora vienen cambiando con la nueva realidad laboral. Ya vemos que en lugar de pues, promover actividades deportivas, ahora estamos promoviendo reuniones virtuales, o yo ya vi varias empresas que organizan escenas de integración virtuales entre equipos de trabajo, desayunos virtuales, juegos de lotería virtuales, de integración entre trabajadores y familia. Pues ahora sí, el alcance, los recursos, la innovación y la creatividad van a ayudar. Y es aquí en el punto 2 donde me pide la norma que dice realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales de seguimiento de esas actividades de apoyo. Sin embargo, como lo que me pide la norma también es contribuir al fomento de las actividades culturales y de la salud, y establecer o proporcionar los equipos y útiles indispensables, todas nuestras funciones o acciones en materia de, por ejemplo, si tenemos programas de previsión social, de ayuda, no sé, por funeral, por maternidad, si no las habíamos identificado, van quedando en este punto 4 para que las vayamos ubicando. La siguiente, por favor. Relativo al equilibrio trabajo y familia que la norma me pide, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues como bien la norma dice, empezar a involucrar a los trabajadores en la definición de sus horarios hasta donde sea posible, y lineamientos para establecer las medidas y límites que eviten jornadas ya de trabajo. Aquí tendremos que revisar nuestras políticas de horas extras, si somos empresas que somos muy dadas a hacer mucho tiempo extra, ¿ok? Porque aunque las paguemos, pues esto sabemos que lleva al cansancio. Apoyos que tiendan a mejorar o fomentar el tiempo más productivo. También vamos a tener que pues, ver con los trabajadores apoyos o las formas de cómo atender las emergencias cuando se presenten para los trabajadores, ya sea de familia, personales, pues todos esos mecanismos. Y pues de ser necesario también apoyar a través de actividades que fomenten la integración familiar previo acuerdo de los trabajadores. O sea, ya también, si nos damos cuenta, empezamos a hablar un poco más de lo que es que el salario emocional en las organizaciones. La siguiente, por favor. Y el punto 5.5 de la norma, para mí el más controversial hasta ahorita. ¿Por qué? Porque muchos consultores se han puesto a identificar y aplicar cuestionarios como que de esta forma nos curamos en salud, pero no es esa la esencia. Vamos a leerla. Dice, identificar
a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su institución de seguridad social o privada. Es decir, nosotros nos vamos a dar a la tarea de aplicar esta guía 1, que es el punto 5.5, cuando sepamos o tengamos conocimiento que hubo algún evento postraumático en nuestra organización, no sea un accidente serio, alguna muerte, algún incendio, alguna explosión o algo que puso pues en mucho peligro a nuestros trabajadores, o si alguien de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, pues pudo haber sufrido, no lo sé, algún asalto, algún robo, algún accidente, o ver alguna situación que sí pudo haber, que puede caer dentro de esta definición. Pero no por eso tenemos que aplicárselos a todos, ¿ok? Lo que la norma me pide es, si yo lo sé, aplicarlo a esa persona, y vamos a ver más adelante que también lo que me pide es establecer mecanismos para que de una manera confidencial yo maneje esto. Porque aunque la guía de referencia, si la leemos, es muy sencilla, ¿qué es lo que está pasando? Y esto yo ya lo supe que ya pasó en varias organizaciones al aplicarlo así. La información se empieza a manejar mucho a la ligera y de repente empieza a llegar a oídos de los demás que fulanito ya fue canalizado a la institución A, que sotanito a la B, y esto a muchos trabajadores no les gusta porque empiezan a ser estigmatizados. Entonces mi recomendación es de saberlo, establecer un mecanismo para que el médico o la persona o nosotros, recursos humanos, que apliquemos el cuestionario, podamos garantizar la privacidad de esta información, de su canalización, y que la persona pues no se sienta afectada o agraviada por esto. ¿Ok? Esa es mi recomendación. El siguiente, por favor. El 5.7 ya me habla de los programas de difusión, donde aquí tendré la obligación de difundir la política, las medidas que yo ya tomé y las acciones que vamos a hacer para asegurar que esas medidas se den, los mecanismos para presentar las quejas, si ya tenemos nuestro diagnóstico porque ya aplicamos la guía 2 o 3, los resultados y las posibles alteraciones a la salud que se puedan dar, o sea, ya conociendo y llegando a ese trabajo de diagnóstico, poder establecer los factores a los que estamos expuestos. Esto es lo que debe llevar el programa de difusión. La siguiente, por favor. Y con esto, pues ya, perdón, con tantas cosas ya me fui. Con el 5.7, porque ya vimos el 8.1 y el 8.2, cerramos. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta este momento? Que en los centros de trabajo donde tengamos hasta 15 trabajadores, concluyendo esta primera parte, o sea, puntos 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2, ya cumplimos. Solo es mantener el programa, ¿ok? Ahora, ¿dónde vamos a continuar la chamba? Con los centros de 16 hasta 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. Aquí les dividí los numerales. Los que están en rojo ya los vimos, no los voy a volver a ver, ¿ok? Solo vamos a ver aquellos que están en negro y de una forma sencilla, porque vamos a darnos cuenta que lo que queda ya son las instrucciones de cómo aplicar las guías, ¿ok? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Comenzando con el punto 5.2 de los centros de trabajo de 16 a 50, lo que me pide que esa identificación y análisis de los factores, ¿ok?, psicosociales, se haga en base a que este punto A es lo que me está diciendo es ándate a la guía 2 y son los factores que ya vimos, ¿ok? ¿Correcto?
O sea, todo lo que vamos a hacer nuestro diagnóstico, este 5.2 lo único que me está diciendo que para hacer el diagnóstico de centros de trabajo de 16 a 50, tendré que ir y aplicar la guía de referencia 2 y que la guía de referencia 2 maneja estos factores. Y vamos a ver que el 7.1b me dice exactamente lo mismo, nada más que me refiere a 50 trabajadores. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Tenemos el 5.6. El 5.6, que esto es lo mismo, y lo resumo para ya sea más de 50 o 16 a 50, ya es la obligación de exámenes médicos que tenemos que hacer. Y aquí, ¿qué tipo de exámenes médicos tenemos que hacer para que no nos confundamos? La norma es muy clara, dice, practicar exámenes médicos, y lo dejé así para que lo entendamos textualmente, como lo dice la norma, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral, si los hay, y a los de factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Pero esos exámenes médicos a lo mejor ya los estamos haciendo, porque voy a poner un riesgo, un factor de riesgo, el ruido. ¿Ok? El ruido, por mi condición de trabajo, se vuelve un factor de riesgo psicosocial. Y el ruido no es nuevo. El ruido que me puede generar una sordera permanente. Por eso es un factor de riesgo, y por esa sordera yo ya tuve, o sea, por esa posibilidad de sordera, yo ya tuve que establecer mi programa preventivo, y ese programa preventivo me obliga a hacer exámenes médicos, como también hay puestos donde me exigen hacer exámenes médicos, como son a los montacarguistas, a los que manejan soldaduras. O sea, hay un tipo de examen médico que yo tengo que hacer. O sea, aquí nada más la autoridad lo está exponiendo, más aquellos que ya establecimos, ¿ok? Que en este caso, pues va a ser la canalización. Estos son los exámenes de seguimiento, porque muy claro me lo dice abajo, lo que se refiere al 7.1 y al 7.2 de esta norma, ¿ok? Y así lo sugiera o existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos que alude el 8.1 inciso B. El 8.1 inciso B que ya vimos es donde me piden que yo establezca un mecanismo para presentar quejas. Y 2, tampoco tengo la obligación de contratar un psicólogo. O sea, aquí las empresas no digan, ahora tengo que cambiar esto. La norma lo que me obliga es a canalizar. Si yo como organización tengo los recursos y lo quiero hacer, magnífico. Si no, establecer el mecanismo, asegurarnos que las instituciones o personas que utilicemos donde podamos canalizar a nuestros trabajadores, pues sean empresas pues de una ética moral, porque ¿qué me dice? Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, si lo tenemos, sino a través de la institución de seguridad social. O sea, puede ser Seguro Social, puede ser ISSSTE, o podemos establecer, por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos el Centro de Psicólogos de la Facultad de la UADY, tenemos el Centro de Psiquiatría, que ellos también nos pueden dar este servicio, pero no tenemos la obligación de contratar, sino canalizar, ¿ok? La siguiente, por favor. El 5.8 lo que me pide ya es la obligación de llevar los registros. ¿Qué registros tengo que llevar? El resultado de la identificación y análisis de riesgo psicosocial, es decir, todo ese trabajo que ya hicimos para identificar nuestras mesas de trabajo, nuestras resoluciones, hay que documentarlas. Esos son los registros, las medidas de control adoptadas,
o sea, lo que va a ser nuestro programa de trabajo, que aquí pues lo tendremos y vamos a irlo viendo más adelante con la carpeta de evidencia, estas medidas de control, cómo las vamos a presentar. Y si tenemos identificados, si la autoridad nos los pide, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron evaluaciones clínicas. Pero esto es entre autoridad y nosotros, no los trabajadores. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y del 7.4 al 7.9, pues voy a ser muy rápida, porque el 7.4 y 7.5, y no lo voy a ver porque esto es harina de otro costal, es más bien para psicólogos. El 7.4 y 7.5 es la opción que me da la autoridad, que si yo no quiero utilizar la guía 2 o 3, puedo yo construir mi propio cuestionario de acuerdo a las instrucciones que hay en esos puntos, validándolas de acuerdo a esos puntos, ¿ok? Pero ahorita vuelvo a lo mismo, es harina de otro costal, y esto es para los expertos en construir un cuestionario. Si alguna empresa quiere al respecto, pues también puedo guiarlos con las personas que se enfocan en construir esto y que puedan ayudarlos. Y el 7.6 me dice que la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y esa evaluación, o sea, las hojas ya de diagnóstico, es aquí donde les decía yo, deberán integrarse al diagnóstico de seguridad y salud, a lo que se refiere la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. Esto me lo confirma. Y el 7.9, pues me dice el contenido del informe a presentar, que ahorita lo vamos a ver. El resultado del diagnóstico deberá estar disponible para la consulta de los trabajadores. O sea, esas conclusiones a las que lleguemos después de aplicar en la guía 2 o guía 3 deberán estar para el alcance de los trabajadores, y la identificación y el análisis de los factores de riesgo deberá realizarse al menos cada 2 años. O sea, la aplicación de la guía, por ahorita no hay cambio. Con toda esta nueva normalidad, es muy probable que para la próxima vez que nos toque aplicar guías, ya tengamos nuevas, considerando esta realidad. ¿Ok? ¿Correcto? La siguiente, por favor. Y el 8.3, 8.4 y 8.5, ¿ok? Me dice que los programas deberán implementarse de acuerdo con los resultados del diagnóstico. El diagnóstico ya lo vimos, es lo que establece el 8.4. O sea, el 8.4 me dice los puntos en los que tengo yo que establecer el diagnóstico, que son las guías. El programa, una vez que yo ya tenga ese diagnóstico, deberá contener a qué áreas se los voy a aplicar, las acciones y control de las mismas, las fechas de realización, avance, cómo voy a evaluar esas medidas de control y al responsable de la ejecución. Y nuestras acciones, que es el 8.5, o sea, todo ese diagnóstico lo vamos a tener que concluir en 3 niveles. El primer nivel es sacar una conclusión, cómo estamos como organización, o sea, el plan organizacional. El nivel 2 es los grupos de trabajo, que aquí pueden ser grupos formales como un departamento o un área, o grupos informales que tenemos dentro de la organización. Y el número 3, el plano individual. O sea, aquellas personas que en nuestro diagnóstico, si nosotros nos vamos a la evaluación, vemos que tenemos 5 opciones. Las de color rojo, que es muy alto, las de naranja, que son altas, las amarillas medias, la verde, que es bajo, y el azul, que es nulo. Prácticamente para esta primera parte tendremos que tomar en cuenta o trabajar primero con aquellas personas que nos hayan calificado como alto o muy alto. Y esas son las que van dentro del plano individual. ¿Ok? Y creo que falta una más, Vero, ¿o esta es la última? Bueno, me falta el 5.3, que nada más se los quise poner, que ya es más para 50. Es lo mismo,
que vimos en el 7.2. Aquí la diferencia es que en lugar de la guía 2 me manda a la guía 3 en el numeral 3, y la diferencia que hay entre la guía 2 y la guía 3, la guía 2 para empezar trae 46 ítems que evaluar, y la guía 3 trae 72. ¿Por qué? Porque la guía 3 evalúa reconocimiento y sentido de pertenencia, cosa que la guía 2 no. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, pero los factores son los mismos. ¿Ok? La siguiente, please. Y ya por último, pues les dejo, y esto me han preguntado también, oye, ¿me hay una fórmula en la guía? ¿Te la puedo aplicar a cualquiera? No. Esta fórmula solamente está permitido para centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Para centros de trabajo hasta 50 trabajadores, se tienen que aplicar las guías a todo el personal que esté en ese centro de trabajo. Y de acuerdo a la práctica, pues realmente los beneficiosos de esta fórmula es para centros de trabajo muy grande. Por ejemplo, hicimos el ejercicio para un centro de trabajo de 3,000 personas para una empresa que estaba en Ciudad del Carmen, Campeche, y la fórmula nos dio alrededor de 500, no me acuerdo, o sea que sí me ahorré 2,500, pero por ejemplo, cuando yo yo tenía 300 trabajadores en la planta, y cuando utilicé la fórmula, pues me dio una muestra con qué trabajar de 170 personas, o sea, casi el 50%. Pero sí nos ayuda, ¿ok? Y pues si esto creo que ahora sí es lo último, con esto pues yo ya termino. Perdón, ahí me estoy comiendo la carpeta de evidencia. Aquí les dejo la recomendación para la carpeta de evidencias que tenemos que presentar. Pues el diagnóstico de condiciones de seguridad, que pues ya la parte nueva que se incluye es esa identificación de factores de riesgo psicosocial, que pues en el diagnóstico anterior no lo teníamos. En el programa de acciones preventivas tendremos que añadir la política y las acciones preventivas vistas en el capítulo 8. Tendremos que establecer el programa de capacitación, que ese programa debe incluir la difusión de la política, de las acciones, y pues con el calendario y fechas para entregar, o sea, nuestro programa de capacitación. Si ya las dimos, si ya las tenemos, incluir las constancias de habilidades o las listas de participación o fotografías, o sea, documentar la evidencia. Y la parte de diagnóstico, evaluación, seguimiento y control que tendremos que identificar, pues ya es las evaluaciones, o sea, integrar todas las evaluaciones, comenzando con las de resultados más altos hasta llegar a las de casi nulo, y establecer las acciones, como les decía, a nivel organizacional, por departamento o grupo. Y por último, dejar la identificación de eventos postraumáticos, a quién los canalizamos y su seguimiento. Esto puede llevarse de manera documental en papel o de manera electrónica. La autoridad me permite y me da la opción de manejar la que más me convenga. Por el tipo de información, yo sugiero utilizar la parte electrónica. ¿Ok? Y ahora sí, Vero, creo que ya no falta ninguna más. ¿Ya no? Pues ahora sí, aunque Francisco me presentó como Mr. Global y parte de GDH, en realidad GDH pasa a ser ahora o se asocia con JAIA para que juntos formemos MR Global. Aquí les dejamos nuestra información, y pues para los que quieran seguir profundizando en el cómo, este día 26 de octubre arrancamos pues otra vez el curso, porque nos los han pedido, de capacitación por 12 horas, ya más profundo, de un análisis de la norma. A todos les doy las gracias, y pues ahora sí pasamos a la parte de preguntas. Vero, no sé qué tantas preguntas hayan. Bueno, sí hay algunas, pero voy a tratar de resumir, Janine. Ok. Mira,
Aquí plantean una situación, si a la alta dirección no les interesa cumplir con la norma y las acciones que hace Recursos Humanos no toman peso, ¿cómo lo podemos implementar? Pues mira, aquí la recomendación que yo puedo hacer es, porque mira, no hablé yo de esto, porque es meternos en harina de otro costal, pero el no cumplir con esta norma sí nos puede llevar a sanciones bastante fuertes, que por cada punto que nos falte, pues ahora sí se puede ir sumando gravedad y esa gravedad nos puede dar a multas que pueden llevar pues alrededor del millón, de 2 millones de pesos. No estoy muy ahorita al tanto de esta parte, pero sí dependiendo ya de la gravedad de lo que nos falte, cumplir cuando menos en lo mínimo para cumplir con la normatividad y pues empezar a trabajar para que eso poco que vayamos haciendo, si nos da un buen resultado, pues ahora sí, esos indicadores ayudar a la dirección a demostrarle que sí está funcionando. Dentro de mi recomendación es tratar de hablar a la dirección, de decirles por qué de la conveniencia. Mucho de lo que yo he sentido en la puesta en marcha de esto, la percepción que hay, es que los empresarios tienen miedo porque dicen, ¿cuánto me va a costar esto? Y yo creo que no se trata de dinero, se trata más bien de organizarnos. Créanme que yo la norma, antes de que la empresa cerrara, que le empezamos a trabajar en el 2018, la organicé con 3 personas, o sea, yo como director de recursos humanos, mi asistente y el área de IT que también dependía de mí, y pues obviamente, ¿quién fue mi grupo de apoyo? Que estábamos convencidos, los gerentes de área y los departamentos, y créame que lo que gastamos fue más en tiempo, o sea, dedicarle tiempo a sentarnos a platicar con nuestros trabajadores, hacer los focus group, pero en inversión de meterle, de tener que hacerle gastar más a la empresa, no fue tanto, ¿ok? Entonces ahora sí se trata de ver cuál es la perspectiva de la alta dirección y pues llegar a un punto medio, porque nos gusta o no, hay que cumplir, es una norma. ¿Mm? ¿Ok? Ok, aquí, mira, ponen ejemplo que si son 70, se hace por centro de trabajo, ya que en la oficina son 6 y el resto está fuera. Esta pregunta pues siempre está muy latente, lo del... A ver, déjame entender. Estamos hablando de 70 personas dentro de la razón social, ¿ok? Aquí, pues, esas 70 personas que están dentro de esta nómina, necesito ubicarlas en qué centros de trabajo están físicamente para poder definir. Si en el corporativo tengo 6, pues a ellos les caerá la primera parte, que es de centros de trabajo de 1 a 15, y el resto de los 70 los trabajaré de acuerdo a las áreas donde estén. ¿Ok? Perfecto. Preguntan si a partir del 23 de octubre se iniciarán las inspecciones y si es así, ¿qué será lo que puedan revisar? Bueno, en cuestión de inspecciones ya declaradas por la autoridad para decir, bueno, el 23 de octubre arrancamos y empezamos a inspeccionar, no hay nada como tal. O sea, ¿cuál hay una verdad? Que pues a partir del 23 de octubre, cuando menos la primera parte ya es exigible y que si nos cae alguna inspección y no lo tenemos, pues sí, ya la autoridad nos puede fincar una responsabilidad porque ya tuvimos el tiempo suficiente para hacerlo. Mientras no nos caiga la inspección, pues no hay ningún problema, pero ya la exigibilidad de la norma empieza a partir de este 23 de octubre en su primera parte, cuando menos. ¿Ok? No va a haber una inspección como tal para la norma 35, porque no creo que la autoridad tenga los elementos suficientes y bastante divertidos están ahorita, digo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Yucatán, entre ciclones y nuevas normalidades, pues digo, están revisando protocolos,
Tal vez hayan inspecciones si hay alguna queja, como bien dijo Raúl en el curso pasado, pues por alguna situación extraordinaria puede lanzarse una inspección o puede caer una inspección dentro de la revisión de los protocolos que están haciendo. Lo que hemos llegado a la conclusión, la revisión de la norma 35 va a quedar dentro de una parte normal, o sea, cuando caiga una inspección a mi empresa, pues me va a decir, ok, esta empresa de qué giro es, qué normas le aplican por el giro que es. Hay normas de aplicación general, como es la norma 35, como es la norma 30, como es la norma 19, ¿ok? Pues verán que yo cumpla con las normas generales que me aplican y específicas. La 35 es una general, ¿ok? Y pues me la revisarán con los puntos que la autoridad establezca. Pero que se haya pensado o que sintamos que va a haber una cacería para decir a partir del 23 empieza una inspección de la norma 35, hasta ahorita no, ¿ok? Pero sí estar preparados por cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento como experiencia nada más, como era empresa americana, ya me la sabía, era de las consentidas de la delegación aquí en Yucatán. Entonces, cada vez que había una obligación fuerte, ya sabía que me iba a caer una inspección y les decía, no hay otras empresas, es que usted siempre cumple. Entonces, yo ya sabía que después de la obligación de pagar aguinaldo, me iban a caer. Y no solo me revisaban si ya pagué aguinaldo, sino me hacían esa inspección de cómo estaba yo cumpliendo con las normas. Y después de la obligación de pagar PTU, tenía otra vez revisión. Entonces, no sabemos cuál es la mecánica. Yo, como siempre digo, pues mejor estemos preparados y no que nos caiga el problema y ver cómo lo solucionamos. Que además va con el liderazgo, la imagen de nuestra organización. Y pues si queremos tener a nuestros trabajadores del lado de la barca productivo, pues vamos a empezar a hacer equipo con ellos, ¿no? Esa es mi recomendación. ¿Alguna pregunta más, Vero? Voy a tomar dos más. Esta es en función en que en ningún lado hace referencia a la norma y que si es confidencial o cómo se identifica el sin nombre. A ver, ¿cómo se identifica el sin nombre o qué? No entendí. En ningún lado hace referencia a la norma al nombre del colaborador, que si es confidencial o no. Bueno, lo que la norma te pide a ti como empresa al aplicar el diagnóstico es que tú sí tienes que tener identificado cada encuesta a quién pertenece, ¿ok? O sea, yo empresa sí tengo que saber la encuesta 1, la 2, la 3, la 4, a quién se la apliqué, ¿ok? La forma que arroje los resultados de esa encuesta, sí tenemos que manejarlos confidenciales y quedarse entre empresa y trabajador, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos vamos al diagnóstico, digo, ahorita no hubo tiempo, no puedo presentarles las guías, pero si ustedes se van a la guía 2 o 3 y las revisamos, vamos a darnos cuenta que las guías son de más percepción, es cómo se siente el trabajador. ¿Ah? Entonces, cuando tengamos los resultados, se los digo porque a mí me pasó. O sea, yo tenía mis horarios de descanso, no rotaban turnos, trabajaban 8 horas y de repente, boom, me encuentro que había gente que me calificaba mal la parte de jornada de trabajo. ¿Y por qué? Cuando yo me senté a hablar con ellos, entonces me di cuenta que ellos me estaban calificando mal esa parte porque, pues, no era la duración, sino que ellos sentían muy intensa la jornada de trabajo y por eso me la estaban calificando mal. Y aquí, pues yo les doy una recomendación. Traten de leer, de guiar, pues ahora sí, yo qué hice o cuando apliqué mis diagnósticos y me funcionó lo bastante bien porque al final el resultado de la organización fue medio, o sea, no me resultó tanto, es que sensibilicen a la gente, o sea, no me tiren las encuestas, ahí te va, porque como ya las tengo en línea, se las mando al trabajador.
Porque si el trabajador no entiende o en ese momento está enojado, les va a contestar lo que quiere y lo que puede traer como consecuencia es que los hagan trabajar más por los resultados que arroja el diagnóstico. Entonces yo sugiero, aunque vaya a ser de manera electrónica, que vayan reuniendo a la gente por grupo, vayan dejándole claro los puntos que mide cada segmento del cuestionario, ¿ok? Para que la gente se centre un poco más. Y todavía así se los digo porque yo lo hice. Cuando yo les medí la parte de carga de trabajo, les sugerí que midieran si nosotros nos excedíamos el número de horas de trabajo. Y me penalizaron, no por la duración, repito, sino porque ellos sentían muy cargada la jornada de trabajo. ¿Ok? Entonces, repito, la confidencialidad es de los resultados entre la empresa y el trabajador. ¿Ok? Pero sí necesitamos tener identificado a los trabajadores. Yo sé también a qué punto va esa pregunta. Óyeme, es que en mi empresa nunca hemos hecho encuestas, a lo mejor la gente tiene miedo de contestarme, ¿ok? Bueno, ¿yo qué hice? Aún así, yo manejé número de guía, pero yo sí supe a quién le entregué la 1, la 2, y yo nunca le dije, es que tú contestaste. O sea, cuando yo vi que ella fue muy alta, pues simplemente la llamé, yo sabía quién era la persona, y le dije, mire, estamos encontrando estos resultados, como pues tú fuiste parte de la gente o de la muestra a la que se aplicó, quiero conocer tu punto de vista al respecto. Nunca le dije, tú me dijiste, tú hiciste, y sí asegurarles a la gente su honestidad y que los resultados que se encuentren al final pues no van a tener una consecuencia de pues negativa hacia ellos, ¿no? Porque es lo que tienen mal, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ya como última, sí hay varias más, Janine, pero como última, aprovechando tu experiencia, voy a hacer esta pregunta. Si la evaluación es electrónica, ¿puede ser suficiente evidencia o se debe imprimir la encuesta? No se puede mantener de forma electrónica. O sea, yo a la autoridad se la puedo presentar de forma electrónica. ¿Ok? Nada más sí guardar los archivos donde se presentó. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Algo más por el momento? Sí hay algunas preguntas más, nada más que pues ya por tiempo y... Bueno, un favor, Vero, si les puedes pasar, el que tenga alguna duda, alguna consulta más, créame, o las preguntas que faltaron por responder, Vero, te voy a pedir que me las hagas llegar para que pues las vayamos respondiendo una a una. Y si alguien tiene alguna duda más, les paso mi correo. Me pueden escribir con mucha confianza y se las responderemos. Es Janine Ricalde, o sea, es Janin, porque así se escribe, janin.ricalde @mrglobal.mx. ¿Ok? Lo estamos escribiendo en este momento en el chat. Y también, si alguien necesita alguna consulta por teléfono, mi celular es el 9999 5511 74. Y pues a las 84 personas que vi en pantalla que me acompañaron la tarde de hoy, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Ah? Me ha encantado compartir este tiempo con ustedes. ¿Mm? ¿Ok? Gracias, gracias a todos. Juan, me da mucho gusto saludarte y que me hayas acompañado. Karen también. ¿Ah? Gracias, Octavio, Wilson, a los que alcanzo a ver. Cristina, Luis, Elia, gracias. Martita, gusto en verte, gracias. Muchas gracias, Janine, por haber compartido la experiencia que tú tienes.
en el área de recursos humanos, ahora sí que toda la carrera, los más de 30 años que tienes de experiencia y la experiencia que ya has adquirido en aplicar la norma. No sé si el licenciado Francisco se encuentra por allí. Sí, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Agradecemos su paciencia para todo este tiempo. Las preguntas que nos hicieron, todas tendrán su respuesta. Ya escucharon a Yanin. Y aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo webinar, el 27 de octubre, habilidades de mando, con Shaula Cabrera, también otra consultora de MCB que nos va a acompañar y seguramente va a ser también un tema muy interesante. Así que esperamos que se inscriban y para cualquier consulta o alguna sugerencia de quién puede apoyarles para desarrollar esto, pues la asociación, la AEDU, puede ayudarlos. Comuníquense con nosotros a nuestro contacto @edu, con Rebeca, que seguramente les canalizará a los consejeros que pueden ayudarlos para saber cómo implementar esto en sus empresas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a MR Global por su apoyo tecnológico y lo único que me queda desearles es que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad.